me hizo pensar un poquito si el Señor Supremo tiene esa forma de divertirse dentro de juegos. A mí me hizo pensar mucho esos casi 6 millones de personas que salieron a la calle, vieron después del Mundial, cuando Argentina salió campeón. Dije, acá hay algo raro. Dije, ¿cómo 6 millones de personas salieron? Más que en Jagannath Puri. Jagannath Puri son 2 millones de personas arrastrando a Jagannath y es un evento, yo estuve ahí. Es un evento que vale la pena tenerlo aunque sea una vez en la vida, ¿no? Es la presencia de Dios, estás viendo a Dios. Digo, ¿cómo puede ser que 3 veces lo de Jagannath Puri hubo acá en Argentina? Y lo más interesante de todo eran que 6 millones de personas y los eventos, digamos, a nivel delictivos o a nivel no eran mínimos. O sea, eran personas festejando. Inclusive festejando nada. Porque ni siquiera los jugadores se presenciaron ahí ese evento. Pasaron por helicóptero. Era una cosa que no tenía sentido, hacía calor, no tenía sentido desde ningún punto de vista. Si uno lo ve desde el punto de vista serio, es una austeridad. O sea, estar 8 horas bajo el calor, con mucha gente, gritando, corriendo de aquí para allá, sin ver justamente lo que uno fue a ver, que eran los jugadores, carece completamente de sentido, pero la gente es feliz. Entonces, ¿qué tenemos acá? A mí me llamó la atención eso, algo divino debe haber, porque el Gita dice, en el capítulo 10, todo lo que es esplendoroso en este mundo material es una chispa de mi esplendor. Algo hay de divino en todo eso. No puede ser que suceda algo así en los seres espirituales. Algo en los seres espirituales se atrajeron. Y eso es el juego, es la sensación de jugar, estar en un universo que no tiene que ver con lo serio, no tiene que ver con nada, tiene que ver con solamente jugar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam 2.7.24. La personalidad de Dios, Ramachandra, afligido por su distante amiga íntima, Sita, lanzó una mirada sobre la ciudad del enemigo Ravana, con ojos al rojo vivo, como aquellos de Jara que quería quemar el reino del cielo. El gran océano, temblando de temor, le dio paso, debido a que sus familiares, los seres acuáticos, tales como los tiburones, las serpientes y los cocodrilos, estaban siendo quemados por el calor de los furiosos ojos al rojo vivo del Señor. Significado. La personalidad de Dios, al igual que todos los demás seres vivientes, tienen todos los sentimientos de un ser que posee sentidos. Debido a que Él es la principal y original entidad viviente, la fuente suprema de todos los demás seres vivientes, Él es Nitya, o el eterno principal entre todos los demás eternos. Él es el uno principal y todos los demás seres son los muchos dependientes. Los muchos eternos están sustentados por el uno eterno, y así pues ambos eternos son uno cualitativamente. Debido a esa identidad, ambos eternos tienen constitucionalmente un rango completo de sentimientos, pero la diferencia que hay entre ellos es que los sentimientos del eterno principal son diferentes cuantitativamente a los sentimientos de los eternos dependientes. Cuando Ramachandra estaba furioso y mostró sus ojos al rojo vivo, todo el océano se calentó con esa energía, tanto que los seres acuáticos que se encontraban dentro del gran océano sintieron el calor, y el océano personificado tembló de temor y le ofreció al Señor un sendero fácil para ir a la ciudad del enemigo. Los impersonalistas habrán de ver una contradicción en ese sentimiento al rojo vivo del Señor, debido a que ellos quieren ver la negación en la perfección. Debido a que el Señor es absoluto, los impersonalistas imaginan que en el absoluto el sentimiento de ira
que se asemeja a los sentimientos mundanos, debe brillar por su ausencia. Debido a su escaso acopio de conocimiento, ellos no se dan cuenta de que el sentimiento de la persona suprema, de la persona absoluta, es trascendental a todo concepto mundano de calidad y cantidad. Si el sentimiento del señor Ramachandra hubiera tenido un origen mundano, ¿cómo hubiera podido perturbar al océano entero y a sus habitantes? ¿Puede algún ojo mundano, al rojo vivo, generar calor en el gran océano? Esos son factores que deben distinguirse en términos de los conceptos de personal e impersonal de la verdad absoluta. Como se dice en el comienzo del Srimad Bhagavatam, la verdad absoluta es la fuente de todo. Así que la persona absoluta no puede estar desprovista de los sentimientos que se encuentran reflejados en el temporal mundo terrenal. Por el contrario, los diferentes sentimientos que se observan en el absoluto, bien sea de ira o de misericordia, tienen la misma influencia cualitativa. O en otras palabras, no existe diferencia mundana en cuanto a la importancia de ellos, debido a que esos sentimientos se encuentran todos en el plano absoluto. Sin duda que esos sentimientos no se encuentran ausentes en el absoluto, tal como los impersonalistas creen al hacer su análisis mundano acerca del mundo trascendental. Bien. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, gracias Gandini, Nardurá, por organizar estos encuentros, y a todos los que están aquí participando de diferentes partes del universo. Bien, entonces, sí, aquí tenemos un significado que habla de teología avanzada, ¿no? Es teología avanzada del Bhagavatam, porque en el Bhagavad Gita, digamos que cuando se habla de los sentimientos del Señor Supremo, tratan de verlo desde la perspectiva de los Upanishads, más que todo. O sea, nosotros escuchamos versos como el Señor es imparcial para con todos, se llama recompensa en la medida que se entregan, hay como una situación al parecer un poco neutral o imparcial del Señor, digamos, no se explican mucho los sentimientos en juego en el Bhagavad Gita. Esto ya es parte de una teología como matemáticas avanzadas, ¿no? Como las matemáticas tienen avanzadas, bueno, la filosofía o la teología tiene también, los conceptos de Dios tiene una parte avanzada. Esto es más la profundidad que se le puede dar del absoluto en el Bhagavatam. Así que por eso estamos escuchando el Bhagavatam para iluminarnos en conocimientos más profundos acerca de ese ser divino, ¿no? De ese ser que es el uno principal entre todos los, como dice aquí, acá se cita ese verso del Upanishad, no me acuerdo cuál es, Shvetavatara Upanishad, ¿no? Que dice Cheto Chetanan, Nitya Nityanan Chetana Chetananan, ¿no? Es la definición del absoluto, es que Él es el eterno entre varios eternos y es el consciente, Chetanas, entre varios conscientes. Así que sí, aquí se da esa cualidad especial que es de que hay una variedad de sentimientos ahí. Hay como el absoluto tiene, por ejemplo, en esta historia habla de dos sentimientos. Si lo llegaron a ver, aquí habla de que se sintió afligido, dice el verso, se sintió afligido, aflicción e ira. Dos sentimientos ahí del Señor Supremo. A veces nosotros tratamos de ridiculizar a veces esas caricaturas de Dios que está enojado porque nadie lo adora, ¿no? Y siempre decimos, desde el plano del Bhagavad Gita, de los Upanishads, Dios no es una persona que se saca en ira y todo eso, ¿no? Inclusive creo que Rihanna Maharaj siempre habla de eso, como que Dios no es alguien que necesita el proceso de los 10 pasos para liberarse de la ira o algo así, ¿no? Siempre hace ese chiste. Y sí, desde el plano de los Upanishads, ciertamente, pero acá tenemos a Dios que parece que tendríamos que calmarlo. ¿Ves qué pasó? Dios se enojó, ¿no? Prabhupada cuando diferencia acá en el significado
la ira de Dios con la nuestra, dice que tiene más poder. Pero bueno, estamos en lo mismo, estamos hablando solamente que hay una diferencia cuantitativa. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, si nosotros nos enojamos y producimos problemas, significa que Dios, cuando se enoja, produce más problemas. O cuando nosotros nos enojamos y tenemos ira, estamos en ilusión. ¿Qué significa? Que cuando Dios se enoja, está más ilusionado. Entonces no es por ahí, no es solamente una diferencia cuantitativa, sino también cualitativa. Esto significa que... ¿cuál es la diferencia cualitativa? ¿Qué diferencia tiene el Señor cuando está irado de nosotros cuando estamos irados? Cuando nosotros nos enojamos es cosa seria. Cuando el Señor se enoja es juego. Esto es interesante. Por eso cuando nosotros hablamos de las actividades de Dios, siempre utilizamos la palabra sánscrita lila. Lila, todas las actividades que hace el Señor están en la plataforma de lila. Lila, bueno, no voy a hacerme un experto en sánscrito, solamente voy a traducir como se traduce normalmente. Esa palabra se dice pasatiempos, algo, es como un juego en un sentido. Es cuando uno hace algo que no tiene una seriedad como para preocuparse de las consecuencias. En este asunto estuve leyendo, bueno, me prestó Ananta, mi esposa, unos libros acerca de juegos, de la importancia del juego. Hay libros que dicen, por ejemplo, el juego es cosa seria. Nosotros a veces vemos el juego como algo que no tiene importancia, inclusive a veces cuando hablamos, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Que es hace poco, ¿no? Y la gente mirando el fútbol, entonces nos decimos, ¿qué pierde de tiempo? ¿Por qué juegan así? ¿Por qué no hacen cosas serias? ¿Por qué no se ponen a trabajar? A veces nosotros decimos eso. Hay que tener cuidado. En un sentido, ciertamente que hay juegos que no sirven para nada, ¿no? O no. Hay que ver, porque el asunto del juego es cosa seria. Y hay análisis que se hacen en la naturaleza humana con respecto al juego, y se llegaron a conclusiones muy interesantes con respecto a cómo los humanos deben jugar, o cuál es la importancia del juego en los seres humanos. Inclusive, a veces hay un libro que habla que en realidad el hombre es homo ludens. Homo ludens, el hombre en el juego, no es un homo sapiens. O sea, es más importante el homo ludens, el asunto de jugar. Bueno, nosotros sabemos que los niños aprenden jugando, no hay otra cosa, no es que ellos aprenden en una escuela, ellos aprenden jugando, imitando, haciendo todo esto. Así que, y los autores que hablan acerca del juego, le dan como que no pueden encontrar, a veces algunos encuentran, ¿no?, causas de por qué el ser humano necesita, causas fisiológicas o psicológicas, de por qué necesita jugar. A veces se dice, es como para distraerse, para descomprimirse, hay cosas así, pero en última instancia hay muchas otras cosas que se pueden usar para descomprimir y no el juego. Es por qué la gente, por ejemplo, se pone a ver un partido de fútbol donde sabe que puede sufrir, especialmente con la selección argentina, ¿no? Que puede sufrir, que puede insultar, que puede agarrar bronca, ira, alegría, tristeza. Uno se mete en un universo de sensaciones que sabe que son posibles de tener. Estoy hablando del fútbol, pero podemos hablar de cualquier otro juego, ¿no? Uno se mete en un mundo de sensaciones que no necesariamente las sensaciones son agradables desde el punto de vista de la parte seria. Es como, por ejemplo, cuando dos animales también juegan. ¿Vieron los animales que se muerden y que juegan? Y de pronto a uno le duele un poco, ¿no? Pero siguen jugando. O sea, hay dolor, como que se enojan. Un animal se enoja con el otro porque me mordiste la oreja, ¿no? Y hacen esas cosas y uno dice, pero uno ve ahí sentimientos que, si lo hablamos en la parte seria, uno no le gustaría. En una parte seria le gustaría estar todo tranquilo, feliz.
Pero en el juego se da lugar para un montón de emociones que empiezan a carecer a tener importancia en la felicidad de uno, pero porque está dentro de un contexto de juego. Eso es lo interesante. Entonces lo mismo el Señor Supremo. La ira, la aflicción, que parece desde otro punto de vista una situación desagradable, dentro de un contexto de juego, dentro de un contexto de lila, es diversión. Y esto, bueno, me hizo pensar un poquito en si el Señor Supremo tiene esa forma de divertirse dentro de juegos. A mí me hizo pensar mucho esos casi 6 millones de personas que salieron a la calle, vieron después del Mundial, cuando Argentina salió campeón. Dije, acá hay algo raro. Dije, ¿cómo 6 millones de personas salieron? Más que en Jagannath Puri. Jagannath Puri son 2 millones de personas arrastrando a Jagannath y es un evento, yo estuve ahí. Es un evento que vale la pena tenerlo aunque sea una vez en la vida, ¿no? Es la presencia de Dios, estás viendo a Dios. Digo, ¿cómo puede ser que 3 veces lo de Jagannath Puri hubo acá en Argentina? Y lo más interesante de todo eran que 6 millones de personas y los eventos, digamos, a nivel delictivos o a nivel no eran mínimos. O sea, eran personas festejando. Inclusive festejando nada. Porque ni siquiera los jugadores presenciaron ahí ese evento. Pasaron por helicóptero. Era una cosa que no tenía sentido, hacía calor, no tenía sentido desde ningún punto de vista. Si uno lo ve desde el punto de vista serio, es una austeridad. O sea, estar 8 horas bajo el calor, con mucha gente, gritando, corriendo de aquí para allá, sin ver justamente lo que uno fue a ver, que eran los jugadores, carece completamente de sentido, pero la gente es feliz. Entonces, ¿qué tenemos acá? A mí me llamó la atención eso. Algo divino debe haber, porque el Gita dice, en el capítulo 10, todo lo que es esplendoroso en este mundo material es una chispa de mi esplendor. Algo hay de divino en todo eso. No puede ser que suceda algo así en los seres espirituales. Algo en los seres espirituales se atrajeron. Y eso es el juego. Es la sensación de jugar, de estar en un universo que no tiene que ver con lo serio. No tiene que ver con nada. Tiene que ver con solamente jugar. Y eso es lo que el Señor Supremo hace en esta historia, también de Ramachandra. Juega, juega que está afligido, juega que se enoja. Lo que pasa es que cuando nosotros jugamos, nuestros poderes dentro del juego son limitados. Cuando el Señor juega, y esto es lo que dice Prabhupada acá, cuando Él exhibe alguno de sus sentimientos, prepárense, porque se mueve la tierra, se mueve el mar, ¿no? Se mueve todo. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias. De Krishna. Gracias, Palam, qué lindo que siempre que hablas nos abrís tanto el cerebro, por lo menos a mí, creo que a todos los demás también. Gracias. Sí, qué interesante, ¿no? De los sentimientos que uno trata en el mundo material de tanto de oprimir los sentimientos, ¿no? De no sentir, de ¿no? Que también eso también me parece interesante, ¿no? Que saber que está, o sea, que un devoto puro tiene sentimientos más profundos, parecería, ¿no? Que una persona, ¿no? En un no sentido más profundo, no sé, que si podés decir un poquito de eso sobre un devoto puro y sus sentimientos, ¿no? Que podrían ser que están menos dirigidos por las gunas y más dirigidos por el ser, ¿no? Por el alma, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Querés hablar un poquito de eso? Sí, y creo que tiene relación eso con que ven la vida desde ese lugar, ¿no? O sea, no sé si la palabra es no toman tan en serio. No, sí, perdón, no sé, sí, de las gunas. No, yo por mí mismo digo, parece como que si yo digo ahora no toman tan en serio la vida, parece como, pero en un sentido, sí hay una realidad de no tomar tan en serio, o sea, no creer la ilusión, no creernos tanto en la ilusión, sino más que todo en el intercambio con otras personas. En realidad lo verdaderamente real, uno podría decir, es el intercambio con Dios y con los otros seres.
Por lo tanto, mejor quedarnos en esa plataforma, digamos. Todo lo demás puede cambiar. En el último minuto puede haber un gol, digamos. Todo lo demás puede cambiar, pero lo importante es que uno pueda jugar en ese partido, ¿no? Es como cuando están los jugadores ahí, ellos son jugadores de fútbol, no se ponen otra historia, no empiezan a hablar de otra cosa. Participan en lo que tienen que participar. De la misma manera nosotros en este mundo también hacemos lo que tenemos que hacer, pero sabemos que estamos en un juego. Y lo más importante en el juego es respetar las reglas y no tomarnos tan en serio la cosa que después de pronto empezamos a hacer una pelea dentro del partido de fútbol, ¿no? Entonces parece que las personas liberadas, las personas que están autorrealizadas, los grandes devotos, tienen la facilidad para jugar bien este partido. Pueden, digamos, manifestar todos los sentimientos manteniendo el juego. Y no sacándose y olvidándose de que estamos en un juego. Muy bueno. Desde ahí, para verlo desde ahí, está lindo. Claro. Acharya siempre dice también que en el mundo espiritual él no es un gurú, digamos, que está tomando el papel de gurú acá para guiarnos, ¿no? Que no es que es un gurú eternamente, ¿no? Que nuestras relaciones eternas son diferentes, pero que acá, como es gurú, tiene que hacer el papel del gurú, digamos, no es que, ¿no? Como si el arquero, digamos, no quiere estar en el arquero, tiene que estar en otro lugar, no, tenés que estar ahí, ¿no? En tu lugar que te tocó en ese momento y entender que es como un juego o un papel, yo digo también una obra de teatro, ¿no? Donde uno tiene que hacer su parte bien, digamos, ¿no? Y su parte de colaboración con todos los demás. Sí, es muy lindo, obviamente a mí me encanta porque yo soy re juguetona, medio así todavía por las modalidades, pero bueno, por lo menos si me limpio estoy más cerca. Bueno, no sé si alguien más tiene comentarios, preguntas. Yo quería comentar ahí, te gané Krishna Chandra, no, que me encantó en el texto cómo diferencia sobre, bueno, la parte de la que siente ira, la mirada iracunda que tira Ramachandra, pero está en el plano absoluto y hace la diferencia con el plano mundano, porque ahí explica, ¿no? Sobre los impersonalistas que muchas veces pueden decir que no puede tener ese tipo de sentimientos. Y también me vino a la mente el pasatiempo de Nishinja, que es totalmente iracundo. O sea, que es estar totalmente en el plano absoluto, que es algo que no lo podemos ver si estamos en un plano mundano, no lo podemos comparar. Realmente quería aportar eso. Bueno, ahí sí que es el universo de la ira, ¿no? El Nrisimha. Sí. Es el juego es un juego donde todos tienen que estar irados. Juguemos nosotros ahora que todos tenemos que estar enojados. Bueno, el Señor Supremo ahí ganó. El más enojado de todos. Krishna Chandra. Sí, no, quería contar un pasatiempo cortito que escuché una vuelta, le preguntaron a Prabhupada por qué Jesús cuando en la puerta del templo se ponían a vender y a hacer negocios, una vez se enojó y empezó a tirarles todas las mesas y como que se había enojado. ¿Y por qué estaba enojado? Si un devoto puro no debería enojarse. Entonces Prabhupada dijo que el enojo de ese tipo de personalidades es como el océano, que uno ve que en la superficie hay muchas olas, está muy movimentado, pero si uno va al fondo de todo, en realidad están completamente tiras, ¿no? Ecuánimes y están manifestando eso para un propósito en particular. Eso lo es. Interesante, buen ejemplo ese. Como un actor, ¿no? Parece que está irado, pero después termina el acto y está todo bien, va a tomar agüita, ¿cómo está? ¿Todo bien? Adipriya quería decir algo, creo también. Haribol, una pequeña realización que tuve el otro día, estaba atendiendo una clienta con las flores de Bach, entonces le explicaba que nosotros tratamos, los terapeutas de flores de Bach, tratamos al paciente cuando las emociones están en negativo, ¿no? Nunca en positivo. Y le daba el ejemplo de que, bueno, cuando uno está triste o en duelo o enojado, o irado, bla, bla, bueno, hablábamos de eso. Y yo le decía, me acuerdo que le expliqué que
que cuando uno está feliz y contento y alegre, en realidad como que no hay mucho para hacer. Por eso el doctor Bach explicaba que hay que tratar, las emociones se tratan cuando están en negativo. Pero después yo misma, al mismo tiempo que estaba hablando, aprendí algo. Me daba cuenta, está relacionado con lo que vos dijiste, Gandini, de el tema de las modalidades o las emociones, la felicidad, en las gunas incluso. Porque durante el Mundial, yo estaba, pero así, fascinada, sacada, nunca había experimentado algo así. Y me acuerdo que le decía a unas chicas que conocí, unas argentinas acá, les dije, después que pase esto voy a necesitar otra droga, porque me daba cuenta que estaba yo tan excited, ¿no? Tan, ¿cómo se dice la palabra? Eufórica, claro. Entonces ya estaba, como ya había pasado la línea de felicidad, ¿no? Y me daba cuenta, decía, no, yo también necesito como volver al balance de, bueno, celebrar y no sé qué. Entonces sí, es importante eso, hasta ahí no me había dado cuenta, yo pensaba, o sea, si bien entendía que, bueno, después de esto, como le dije a estas chicas, a Pamela y Hilary, otras argentinas, yo me daba cuenta, después que pase esto voy a necesitar como otro incentivo para sentirme así, les dije literalmente otra droga, ¿no? Porque eso era como una droga eso. Y qué interesante, sí, porque incluso uno estando en felicidad, no tanto en aflicción, pero en felicidad uno puede también como estar actuando completamente bajo las modalidades, ¿no? Y eso era pasión pura, así, nada, eso, una realización que fue buena para mí, ¿no? Que una cosita llevó a la otra y dije, sí, no, yo también estaba en esa modalidad. Yo tengo la fórmula, tienen que salir a hacer Harinam. Sí. Sí. Ahí van a sentir, yo reflexionaba eso, digo, pensar que necesitan tener ese partido en el Mundial para un día salir todos a la calle, ¿por qué no salen todos los días a Harinam, no? O todos los sábados, ¿no? Y pueden sentir esa alegría y esa felicidad, o sea, en cada momento, ¿no? Yo lo comparé con eso, también pensaba, ¿por qué no siento eso? Yo qué sé, para salir, unirme al Harinam de los sábados, o sea, que lo he hecho, sí, pero como ya era euforia, ya no era como felicidad, era euforia. Quizá lo consideramos muy serio eso. Quizá lo consideramos cosa seria el Harinam, entonces no nos podemos divertir. Así pasa con muchas actividades devocionales, las consideramos serias y entonces no nos divertimos y por lo tanto perdemos lo que es el sentido del juego. Y a veces necesitamos entonces buscar el juego en otras partes. Por eso es mejor jugar. Por eso es cuando Prabhupada dice una de las cuatro recreaciones. Prabhupada dice en el significado que el devoto no le hace falta recrear. Las mismas actividades devocionales son recreación. Pero nosotros no la vemos como recreación. Todo el día. La vemos como trabajo. Claro. Y entonces ahí nosotros vamos a tener que buscar en otra parte el juego, porque el juego es algo que nosotros necesitamos. Espiritualmente estamos hablando, no psicológicamente. Los autores hablan que no solamente es una necesidad psicológica, somos homo ludens, también dicen. O sea, significa que, y tiene mucha realidad con nuestra naturaleza del mundo espiritual, donde nosotros solamente jugamos. Así que habría que ver nosotros cómo vemos el servicio sonar, como una carga o como un juego. El Harinam, ¿cómo lo vemos? Uy, tengo que salir a Harinam porque el maestro espiritual me dijo, o es un lugar donde yo puedo divertir. Habría que ver. Gracias, chicos, ya estamos medio en la hora, así que bueno, está bueno, cuando viene Param siempre todo el mundo tiene ganas de hablar un poco más. No sé si te puedes quedar para después para seguir charlando, si no... Me tengo que ir. No, te tenés que estar bien. A limpiar la pileta del hostel. Está bien, gracias por el a jugar con eso. Eso. Si vemos todo como juego va a estar más divertido la vida. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal, o compartí el video, o comentalo, ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.